Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos y a todas. El día de hoy nos encontramos con la maestra Ariadna Bringas Tobón, quien es especialista en orientación educativa, es licenciada en psicología educativa y tiene la maestría en investigación educativa. Ella es una especialista también en procesos de investigación, en temas de inclusión, en temas que tienen que ver con la práctica docente y también pues en procesos educativos en general, ¿no? Ha sido ponente en diversos espacios y el día de hoy está con nosotros aquí en UNAO para platicarnos acerca de nuestro diplomado en atención a la discapacidad intelectual. Consideramos que va a ser un espacio que les puede servir a todos ustedes para resolver dudas al respecto. Vamos a ver qué es la discapacidad intelectual y de alguna manera les interese, ¿no? Este tema del cual vamos a estar platicando. Agradezco nuevamente y de manera infinita la presencia de nuestra especialista y me gustaría comenzar la entrevista, si me permite, maestra, preguntándole, ¿qué es la discapacidad intelectual? Hola, Ali, buenas tardes a todos. Bueno, la discapacidad intelectual la podemos abordar desde tres enfoques. Por una parte tenemos al enfoque médico, por otra parte el enfoque psicológico y por una última parte al enfoque social. Para el enfoque médico, la discapacidad intelectual va a estar muy vinculada al aspecto madurativo cerebral. Ahí nos estarían los especialistas mandando algunos tipos de diagnósticos tipo inmadurez cortical, que la cuestión cortical no se ha madurado. Está muy relacionada a la madurez y a la cuestión cerebral. Para el enfoque psicológico estaría más bien vinculado a una cuestión también a lo mejor de inmadurez, pero en el área de los procesos cognitivos superiores, lo que Vygotsky denominó la atención, la percepción, el lenguaje, etcétera, ¿no? Todos esos procesos psicológicos también se verían de cierta forma afectados, ¿no? Y bueno, tanto el enfoque médico como el enfoque psicológico están situados desde esos paradigmas de la estandarización de lo humano. Planteamos que hay un solo tipo de humanidad y con base en eso se han ido pues estableciendo cierto tipo de parámetros de lo que es lo estándar, lo que sale del estándar, ya sea para abajo o para arriba. ¿No? Ahí están situados esos enfoques, pero también tenemos otro enfoque que es un enfoque social, que está muy vinculado con los procesos de inclusión educativa, que tienen que ver con concebir al humano como diverso. Si concebimos al humano como el humano diverso, estaríamos planteando que dentro de la diversidad encontramos diversidad sexual, diversidad étnica, diversidad lingüística y por supuesto diversidad en los términos de cómo se manifiesta el humano, ya sea a través de la cuestión biológica, ¿no? En este caso hablamos de una diversidad en el área de cómo funcionamos, ¿no? Ahí, por ejemplo, algunas asociaciones lo marcan como diversidad funcional. No, tiene que ver más bien con esos enfoques y está muy vinculado también a los procesos de inclusión, porque ahí no decimos que estamos planteando a la cuestión de la estandarización, sino a ver cómo es el humano diverso. Claro que hay complejidades ahí porque nuestros sistemas ya están creados para lo estándar, ¿no? Entonces tenemos dificultades porque, pues obviamente cuando ya hemos construido, pues escuelas, no solamente escuelas, más bien formas de vida que tienden a lo estándar, pues decimos, ¿qué vamos a hacer con estos que no estamos pensados en ellos, ¿no? Entonces, la discapacidad intelectual estaría situada en esos tres enfoques y claro está que de esos tres enfoques, pues trabajamos en los ambientes educativos porque a pesar de que sí estamos pensando que el humano es diverso, pues aún así, pues nuestro sistema sigue siendo estándar, ¿no? Esa es como la complejidad que nosotros podemos ir planteando. Qué interesante esto que nos dices, maestra, porque creo que con esta definición que tú nos das, nos acercas un poquito más al conocimiento de lo que es precisamente esta discapacidad intelectual y sobre todo con la finalidad de evitar estas ambigüedades, ¿no? Sobre lo que es o lo que no es. A mí me llama la atención algo, ¿no? Porque hablamos, el término discapacidad nos lleva inmediatamente a algo visible. ¿Este tipo de discapacidad consideras
que es claramente reconocible, es decir, podemos ver a un niño y saber que tiene discapacidad intelectual. Sí, claro. De hecho, desde que una personita nace, ya podemos ir planteando que puede tener cierto tipo de discapacidad. Cuando los niños nacen, les hacen una prueba que se llama la prueba de Apgar, y es ahí donde empezamos a medir justamente esos procesos de maduración. Bueno, cuando un bebé se está formando, empezamos justamente esos procesos madurativos biológicos. Ahí sí podríamos plantearlo no solamente en términos biológicos. Cuando nacemos ya empezamos a hablar de procesos más bien psicosociales, ¿no? Pero bueno, en términos prácticos, desde que un bebé se está formando, pues empezamos a tener maduración biológica. Entonces, cuando los bebés nacen, podemos empezar a darnos cuenta si hay algo que todavía no está madurativamente correcto, por así decirlo, para, en términos más generales, y es ahí donde podemos empezar a decir, bueno, por aquí puede haber algo que esté pasando, y eso es sumamente importante, ¿no? Porque algunos autores, pues justamente nos comentan, ¿no? Que la discapacidad tiene también mucho que ver con las oportunidades que tengamos en el ámbito educativo, de salud y social, porque si nosotros empezamos a intervenir desde tempranamente, por así decirlo, pues eso tiene mucha repercusión en el desarrollo y en la maduración de las personas. Y es ahí donde podemos decir, pues que la discapacidad también tiene que ver justamente con algunas construcciones, pues donde nos toca desenvolvernos, educarnos, entre otras. Pero efectivamente la discapacidad sí puede, la discapacidad intelectual sí puede observarse, ¿no? Desde que las personas nacen y después conforme van creciendo, sí vamos identificando que puede haber algún cierto tipo de discapacidad porque podemos plantear que también está afectada no solamente el área cognitiva, sino también un área muy importante que se conoce como el área de habilidades adaptativas, ¿no? Que son esas habilidades que nos permiten generar cierto tipo de autonomía y bueno, ser autónomos, ser autosuficientes, y son rasgos que una persona que no tiene discapacidad intelectual, que se desenvuelva en cualquier ambiente, pues puede ir desarrollándolo simplemente por la imitación. Obviamente va a haber algunos estudiantes que también van a estar cierto tipo de apoyos, pero sobre todo los niños con discapacidad intelectual, pues justamente en esas habilidades adaptativas es donde más podemos percibir que van a requerir cierto tipo de apoyo, y por lo tanto es muy visible también la discapacidad. Y por lo que comentas, ¿no, maestra? Pues también se tiene, o sea, si bien hay cosas que son visibles y que se pueden ir atendiendo, pues también requiere de una mirada especializada para poder reconocer estos signos, ¿verdad? ¿Cuáles son las necesidades que tú consideras enfrente a un niño o un infante con discapacidad intelectual en el aula? ¿Qué necesidades específicas tiene un infante con este tipo de discapacidad? Bueno, aquí lo que vamos a ir planteando, como ahorita me dejaste pensando en algo y es cierto, a lo mejor a veces la discapacidad intelectual no va a ser tan visible, sobre todo en los primeros años de vida, por ejemplo, en el preescolar, que siempre estamos situando que están los niños en proceso de desarrollo. ¿No? Ya cuando llegan a la primaria es donde podemos ir identificando que efectivamente hay un rechazo muy significativo, ¿no? Y que a lo mejor en preescolar todavía estábamos esperando que justamente esos procesos se fueran desarrollando, consolidando. Bueno, ¿cuáles son esas características que van a necesitar nuestros estudiantes? Bueno, vamos a plantearlo que el currículum es un currículum estandarizado, ¿no? Cualquier currículum en cualquier parte del mundo va a partir de cierto tipo de estandarización, y esa estandarización parte de los procesos madurativos y de desarrollo. Entonces, un infante que presente algunas características de discapacidad intelectual va a requerir primeramente que sus maestros conozcan muy bien el currículum y las etapas de desarrollo de cada uno de sus alumnos, ¿no? Bueno, en este caso, por ejemplo, ¿cuáles son las etapas que esperamos a los de 3 a 5 años, de 5 a 6 o de 5 a 7, de 7 a 9? Porque justamente son los cortes madurativos de los cuales pues obviamente el currículum tiene que echar de mano para hacer cierto tipo de contenidos, ¿no? Bueno, entonces nuestro currículum siempre tiene que ser abierto, un currículum abierto que pueda justamente adaptarse a los procesos de desarrollo de los estudiantes. Justamente los contenidos son los que se tienen que adaptar a las necesidades de los estudiantes, ¿no? No es como antes se pensaba, que bueno, yo voy a planear para un grupo estándar y entonces ahí le voy a hacer su adaptación curricular. No, ahora es
pensar primeramente que nuestro grupo va a ser diverso, ¿no? Que no solamente puede haber un estudiante con discapacidad, puede haber a lo mejor un estudiante que tenga un rezago educativo muy significativo, ¿no? Y es ahí donde los maestros tienen que ir justamente valorando si estamos hablando de un rezago, de una dificultad de aprendizaje o de una discapacidad intelectual. Pero eso es muy difícil de lograr si el maestro está esperando que su grupo sea estándar. Si el maestro espera eso, pues va a ser muy difícil que justamente pueda identificar quién va a requerir cierto tipo de apoyos y quién a lo mejor también lo requiere, pero no específicos, ¿no? Por ejemplo, hay algunos autores que también señalan, ¿no? Que nosotros tenemos necesidades educativas, por así decirlo, primarias o básicas, que son, por ejemplo, el que podamos dormir, comer, todas las cuestiones fisiológicas que se puedan cumplir y que se desarrollan un poquito con la pirámide de Maslow. Hay algunos otros autores que dicen, bueno, también tenemos necesidades educativas específicas, ¿no? A lo mejor si hay alguien que presenta rezago educativo, específicamente atender ese rezago, esperar a que esos aprendizajes no adquiridos se adquieran, ¿no? Y progresivamente se vayan consolidando. Pero en el caso de nuestros estudiantes con discapacidad intelectual, tenemos que centrarnos muchísimo más en las cuestiones de las habilidades adaptativas, más que en las cuestiones a lo mejor académicas, entre comillas, porque el currículum también te marca muchas cuestiones formativas, que no siempre nos fijemos en ello, esa es otra cosa, ¿no? Entonces nosotros tenemos que garantizar que nuestros estudiantes puedan desarrollar sus habilidades adaptativas básicas. ¿Cuáles son esas? Bueno, pues que primeramente a lo mejor le encuentren sentido a que van a la escuela, porque bueno, sería entrar en muchos temas un poco más extensos, pero bueno, nuestros sistemas educativos son como son, ¿no? De repente pues te encuentras salones donde está el maestro al centro y los alumnos recibiendo información, son ambientes muy tradicionales que todavía tenemos, ¿no? Entonces obviamente a nuestros alumnos se les va a costar de trabajo adaptarse a un ambiente donde se espera que estén mucho tiempo sentados. ¿Por qué? Porque sus procesos de atención van a ser cortos, ¿no? Entonces, a lo mejor los demás estudiantes sí se pueden adaptar, ¿no? Por muchas estrategias que puedan ocupar los maestros, pero a ellos les va a ser más difícil, pues, sentarse y estar solamente a lo mejor escuchando un maestro o estando copiando, ¿no? Porque muchas veces algunos estudiantes, pues, sí les ponen a copiar y pues ellos no tienen interés o a lo mejor madurativamente en la cuestión psicomotriz todavía no está consolidado y pues justamente esas cuestiones, pues, se les va a dificultar. Ahorita tengo una estudiante que efectivamente también tiene una discapacidad intelectual y pues entonces yo le tengo que preguntar a la maestra qué están haciendo para sugerirle que haga lo mismo, pero a lo mejor adaptado a lo que ella va a hacer. Por ejemplo, si sus alumnos del grupo les deja de tarea escribir del 1 al 100, pues yo le voy a ofrecer a ella que en lugar de estarlo escribiendo todo el tiempo, pues hay una estrategia muy bonita realmente la dio mi mamá, porque mi mamá fue educadora y es excelente educadora, que se llama la cajita de los números, ¿no? Entonces tenemos en la casita número 1 van todos los números que van del 1 al 9, en la casita número 2 van los que van del 2 perdón, es del 1 al 9 y luego va del 11 al 19. Entonces vamos como adaptando un poquito las estrategias de tal forma que los niños pues les tengan más significado, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, igual con esa misma actividad queremos consolidar, por ejemplo, el sistema numérico, pues ahí lo que vamos a proponerle a la niña es que a lo mejor todavía no lo escriba porque motrizmente todavía no está muy consolidado, entonces a lo mejor ya tenemos los números recortados y que los vaya pegando en la casita. ¿Por qué? Porque el objetivo al final de cuentas no es que escriba los números, sino que comprenda cómo se estructura pues el sistema numérico. ¿No? Tendría que ser nuestro propósito curricular y no que se haga la actividad, ¿no? Porque también tenemos que identificar que no es lo mismo realizar actividades que garantizar aprendizajes, ¿no? Porque es una cuestión sumamente compleja y por eso planear es una actividad sumamente compleja, ¿no? Por eso la educación en sí misma es un tema pues muy importante, ¿no? Porque no se trata solamente de decir, bueno, ponte a pintar o ponte, o sea, no se trata solamente de adaptar actividades, sino de garantizar cierto tipo de aprendizajes, ¿no? Así es, maestra, pues nos abres el panorama porque efectivamente tenemos que considerar que la educación siempre ha sido un fenómeno muy complejo, pero hoy estamos hablando, ¿no?, de estos temas que tienen que ver con la inclusión, que tienen que ver con hacer visible, ¿no?, cómo podemos incluir a estos chicos con una discapacidad y cómo podemos identificarla. Eso implica para el docente, ¿verdad?, pues
una formación constante, ¿verdad? Y una atención muy precisa. Esto me lleva, maestra, indiscutiblemente a preguntarte lo siguiente. ¿Qué pasa entonces cuando un niño, cuál es la diferencia? ¿Cuál podrías tú decirnos qué es la diferencia clara con un niño al que sí se le atiende, ¿no? A esta discapacidad intelectual en el aula y un niño al que no, que podría estar en el salón de clases, pero que no se le está atendiendo y a uno que sí? ¿Cuáles son las diferencias visibles en ese niño, ¿no? ¿Qué vamos a ver como beneficio en él? Ok, bueno, pues, ¿cuáles serían las diferencias? Bueno, pues por ejemplo, los escenarios en los que a veces se encuentran nuestros estudiantes que enfrentan una discapacidad, es que a lo mejor se les considere que son niños que se tienen que retirar a los centros de atención múltiple, a los centros educativos que son solamente para niños con discapacidad. ¿Por qué? Porque se piensa que no van a poder estar pues en un aula regular, ¿no? Esos son como los escenarios. Bueno, también tenemos otros escenarios, ¿no? En donde, por ejemplo, pues los niños puedan permanecer en el aula, pero pues solamente sentaditos, ¿no? O sea, hay niños que también se adaptan, porque bueno, aquí tenemos que pensar que no es la discapacidad, también tiene que ver con cómo es nuestra personalidad, ¿no? O sea, no porque tengan una discapacidad no van a desarrollar personalidades. En este sentido vamos a plantear que pues habemos personas que somos a lo mejor muy sensibles, otros que somos un poquito más, pues a lo mejor más divertidos, ¿no? Entonces también la personalidad se manifiesta en la discapacidad, solamente que como a veces tienen la discapacidad, pues no lo notamos, ¿no? Entonces hay niños que se adaptan perfectamente a las aulas, aunque pues no hagan nada, pero pues como no hace nada, pues la maestra pues dice, bueno, lo acepto, ¿no? Caso contrario sería en una personita o un alumno que a lo mejor pues sea un poquito más inquieto, ¿no? O más, incluso más, pues sí, más inquieto, ¿no? Que quiera estar saliendo, ¿no? Entonces aquí tenemos escenarios, ¿no? Puede ser que el niño que no se le atienda se quede en el salón y que me ha tocado ver, yo misma observé casos de niños con discapacidad ya de secundaria, ¿no? Que mientras están algunos copiando las diapositivas, pues él también copia, ¿no? Y está ahí, aunque no haya aprendizaje, pero pues está en la escuela, ¿no? Son escenarios, ¿no? Pero también hay escenarios donde los niños no se adaptan tan fácil a las aulas y pues salen a los salones y pues son los niños que inmediatamente decimos, bueno, son niños que no se van a adaptar al aula, ¿no? Pero bueno, si empezamos a intervenir con ellos, pues podemos ir planteando, ¿no? Pues algunas cuestiones de pensar bien los espacios educativos, las aulas, ¿no? Dónde puede estar el mejor el ubicado, las actividades, ¿no? ¿Qué nos marca el currículum, ¿no? También es bien importante considerar, ¿no? Que ningún niño alcanza todos los contenidos curriculares ni se apropia de ellos, ninguno, ¿no? Pero a veces, bueno, eso lo pensé porque el doctor Rodolfo Cruz comentaba en una ocasión también en una entrevista con UNAO, me hizo pensar, y es cierto, ¿no? No todos los niños van a alcanzar todos los contenidos, pero parece ser que cuando hablamos de discapacidad decimos, no sabe esto, no aprende esto, ¿no? Pero si nos ponemos muy exhaustivos, casi nadie adquiere aprendizajes curriculares completos, ¿no? La currícula es un escenario, bueno, más bien es una parcela, ¿no? Que además es ilimitada, porque que no lo hayamos adquirido a lo mejor en cierto periodo educativo no quiere decir que más adelante no lo podamos alcanzar, ¿no? Entonces, esos son los escenarios que podemos encontrar con nuestros estudiantes, ¿no? Que obviamente pensemos que no son chicos que van a estar ahí, ¿no? Pero ya si lo pensamos que es una cuestión social, por ejemplo, yo ahorita lo que voy a trabajar en un grupo es trabajar con los papás, ¿no? Porque si yo tengo una niña con discapacidad intelectual que además está manifestando cierto tipo a lo mejor de agresividad, pues yo necesito que los papás sean conscientes que sus hijos no tienen una discapacidad, ¿no? Entonces ellos pueden perfectamente pues comprender reglas, normas, etcétera, ¿no? Entonces, si los niños nos ayudan, porque los niños con discapacidad intelectual imitan mucho, ¿no? Y es parte también del proceso de aprendizaje humano, todos aprendemos por imitación, ¿no? Pero ellos sobre todo más, ¿no? Entonces, si ellos ven que un niño pasa y le pega, aunque jugando lo hagan, él va a pensar que es algo, pues, que es permitido, ¿no? Pero obviamente,
Si tiene un ambiente educativo en el salón donde todos obedecemos las normas, donde en lugar de plantear me porto bien o me porto mal, pues soy amigo de mis compañeros, ¿no? Y estoy viendo que el ambiente no es agresivo, no marca cierto tipo de, sí, de brusquedad, no es brusco, pues los niños también van a imitarlo y también se van a sentir pues acogidos, van a cambiar mucho, ¿no? Por eso el ambiente favorecedor para el aprendizaje pues nos marca eso, ¿no? Cómo generar un ambiente en el cual estos estudiantes pues puedan ir aprendiendo de nosotros y nosotros también de ellos, ¿no? Entonces, esos serían los principales escenarios que nosotros podemos tener con estudiantes que sí les podemos ofrecer alternativas educativas y con estudiantes con discapacidad que pues a lo mejor no les ofrecemos lo que podamos, pues sí, ¿no? Desde la teoría ofrecerles. Así es, maestra. Con todo lo que me estás diciendo me queda claro que, bueno, ya lo sabía, pero tú me lo dejas más claro incluso en estos nuevos escenarios, bueno, estos escenarios, que la labor docente tiene un gran compromiso, ¿verdad? Entonces, me gustaría preguntarte a continuación, ¿qué es lo que tendría que estar aprendiendo entonces hoy un profesional que esté al frente o esté frente al grupo o que tenga que ver o que intervenga con cualquier proceso de aprendizaje de los infantes? ¿Qué es lo que tendría que saber? Y me gustaría que nos dijeras, entonces, ¿a quién está dirigido este diploma? Claro que sí. Bueno, pues un maestro que a lo mejor tengan apenas experiencias nuevas con personas con discapacidad intelectual, pues sí, sí es muy necesario que comprendan, ¿no? Que para que estos niños, podamos decir, lo que están recibiendo educación de excelencia, ¿no? O de calidad, pues tendríamos que plantear lo que un docente tendría que conocer, pero perfectamente bien, tres conceptos, ¿no? Que son aprendizaje, maduración y desarrollo, porque son tres elementos esenciales en la vida de los humanos. ¿No? Si nosotros entendemos perfectamente qué es el aprendizaje, cómo madura una personita, ¿no? Aquí entramos con que el proceso madurativo es meramente biológico, ¿no? Pero que en la cuestión biológica está pues, sí relacionada a la cuestión del desarrollo, ¿no? Que son áreas que solamente competen al humano, que por ejemplo podemos hablar del desarrollo motriz, del desarrollo cognitivo, del desarrollo lingüístico, del desarrollo moral, del desarrollo social, desarrollo pues emocional, ¿no? Que son áreas que solamente nos competen a nosotros los humanos. Bueno, si nosotros como maestros manejamos perfectamente esos temas, ya estamos como del otro lado. Porque en la cuestión de la discapacidad intelectual, yo te platicaba en la mañana, bueno, más bien al inicio de la plática, que está muy fuertemente condicionada a la cuestión de la habilidad adaptativa, ¿no? Que es cómo nos vamos adaptando a los escenarios sociales, ¿no? Y qué tanto funcionalidad tenemos, ¿no? Nuestros objetivos con estas personas es que ellos sean independientes, que no necesiten depender forzosamente de sus cuidadores para cosas como básicas, ¿no? Como por ejemplo ir al baño, vestirse, y más adelante cuando llegan a la adolescencia decidir, ¿no? Decidir sobre algunos aspectos. Y para eso pues obviamente van a requerir pues muchos apoyos educativos, ¿no? Yo recuerdo perfectamente, trabajé en un camp y yo observaba mucho a mis alumnos, bueno, yo les decía a mis alumnos porque yo tenía una relación muy cercana a ellos, aunque yo no era su maestra directamente, pero pues eran niños de la escuela, o estudiantes de la escuela, y ya tenían cierto tipo de interés, por ejemplo, amoroso, ¿no? Y pues muchas veces dicen, no, pero pues si tiene discapacidad, ¿va a sentir eso? Pues claro que sí, ¿no? Porque tiene áreas de desarrollo, como la que te acabo de comentar, la sexual, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, hay que vincularlos para que puedan desarrollar ahora sí que el disfrute de su sexualidad como cualquier otra persona. Y eso tiene que ver mucho con que fueran independientes, ¿no? Entonces sí le decía a su maestro que era muy necesario con estos niños que aprendieran pues a trasladarse solos, porque ellos lloraban si, por ejemplo, ya eran jóvenes de 18 años, ¿no? Y todavía lloraban si no llegaba la mamá a tiempo por ellos, ¿no? Entonces yo decía, bueno, hay que empezar a generar programas para que ellos sepan dónde bajarse, cuánto van a ocupar para ir con el transporte público, cuántas monedas, o sea, que algo sea funcional para ellos. Entonces, ¿qué requiere una persona o un maestro? Saber, bueno, mucho sobre habilidad adaptativa, ¿no? Y justamente, ¿no?
poder identificar esas áreas de desarrollo donde sus estudiantes no están todavía consolidados, más bien, en esas partes, para que insistamos en ello, ¿no? Y ahí no hay mucho que preocuparnos. Por ejemplo, los servicios de USAER nos encargamos de eso, ¿no? En caso de una persona o un maestro en USAER, pues les ayudamos justamente a evaluar esas áreas de desarrollo, de aprendizaje y de madurez, ¿no? Yo le digo al maestro, ya hice esta evaluación, estas son las cuestiones principales que hay que abordar en su estudiante, ¿no? En la vida adaptativa tenemos que centrarnos mucho en que él aprenda a comer solo, el que aprenda a contar a lo mejor hasta el 100 en este ciclo escolar y no vamos a proponernos otras metas, a lo mejor más que alcanzar estas, pero y vamos viendo, también vamos a ir valorando si a lo mejor él ya consolidó, pues empezar a meter otros contenidos que vaya necesitando y que tenga que ir adquiriendo, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, en el caso de los informes que yo a veces envío, pues marco tres elementos, ¿no? Los aprendizajes que ya consolidó de la currícula, los aprendizajes que adquirió, pero no están consolidados, y los que de plano no ha consolidado, ¿no? Para que yo vea o bueno, yo pueda establecer una ruta y comentarle al maestro, tiene usted que atender estas áreas, ¿no? Sobre todo ahí trabajamos mucho las cuestiones de madurez que todavía no están consolidadas, pero también de habilidad adaptativa, ¿no? Para nosotros es básico la habilidad adaptativa, ¿no? Y que, bueno, a veces eh, la diversidad se va a manifestar de forma diferente, ¿no? Pero bueno, los niños van a requerir cierto tipo de apoyos, ¿no? A veces muchos de ellos aprenden visualmente con recordatorios, porque vamos a plantear que el área cognitiva, a lo mejor en su memoria a corto plazo, va a ser muy, muy de corto plazo, y ya la de largo plazo, pues va a guardar información muy, muy, muy poca. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Recordarles qué es lo que vas a hacer. Bueno, tienes que hacer esto, ya lo terminaste, verificar que ya lo terminó, bueno, ahora con esto, y en los primeros meses acompañarlos y irles poco a poco dejándolos solos, ¿no? Para que ellos vayan avanzando. ¿Y a quién va dirigido este diplomado? Pues yo pienso que le puede servir a cualquier docente, ¿no? Porque la cuestión de la inclusión es que nos interpela a todos, y que ahorita los niños con discapacidad pues tienen que ser acogidos, ¿no? Y que justamente, ¿no? Plantear estos escenarios, ¿no? De qué es la discapacidad, cómo históricamente hemos consolidado a la discapacidad, ¿no? Pues nos abre puertas, ¿no? De sensibilizarnos, pero también de formarnos y tener posturas en la práctica, ¿no? No solamente teóricas, ¿no? La teoría sirve justamente para llevarlo a la práctica, ¿no? Y justamente estos elementos les van a servir muchísimo a ellos para poder intervenir en el aula. Excelente. Entonces, cualquier docente necesita saber, ¿no? O hacer estos conceptos. ¿Cuál crees, maestra, que es precisamente ese impacto profesional y personal que va a tener precisamente los contenidos de este diplomado en cualquier persona que decida cursarlo? Bueno, pues yo pienso que, bueno, también porque nos han comentado algunas estudiantes, ¿no? Que cuando hablamos de estos temas, pues sí, de repente son temas que, aunque estén en la política educativa, nos sentamos muy poco a reflexionarlo, ¿no? Porque en sí mismo nosotros como docentes tenemos muy poco tiempo para reflexionar nuestra práctica. ¿No? Por ejemplo, los consejos técnicos, pues es cierto que ahí tenemos espacios, pero a veces no son los espacios que nosotros necesitamos, ¿no? Para decir, a ver, bueno, voy a evaluar qué pasó, por qué este niño hoy presentó esta conducta, ¿no? ¿Cómo puedo planificar, ¿no? Para que no vuelva a suceder, ¿no? Pues muchas cuestiones, ¿no? Y justamente el trabajar estos módulos nos hace esa parte, ¿no? De tener un espacio para reflexionar, ¿no? De conocer, obviamente, teóricamente cómo se desenvuelve una persona con discapacidad intelectual, pero también reflexionar, ¿no? La propia práctica, que es algo que a veces los estudiantes nos han dicho, ¿no? Y sobre todo porque los módulos están pensados para que se combine la teoría con la práctica, ¿no? Para que no solamente estemos leyendo diapositivas, sino reflexionar, ¿no? Por ejemplo, yo les digo a veces a los estudiantes, ¿no? Que a veces cuando aplicamos nuestros instrumentos decimos, a ver, bueno, el niño ya sabe lavar, planchar, ¿no? Tenemos que contextualizarlo, ¿no? Porque
A veces cuando pregunto a los cuidadores o yo misma hago la observación, pues veo, por ejemplo, no, que hay niños que no lo hacen, ¿no? Pero no es porque no tengan una discapacidad, sino porque culturalmente y socialmente se piensa que los varones pues no pueden o no tienen por qué dedicarse a las labores de la casa, ¿no? Entonces, pues obviamente ahí pues, tenemos que contextualizarlo, ¿no? Y no decir, no, no es por la discapacidad, es porque socialmente no se acepta, pero a él socialmente le están pidiendo, por ejemplo, en caso, bueno, en un caso que yo evalué, se le estaba pidiendo socialmente que fuera albañil, ¿no? Que tomara la pala, ¿no? Y entonces ahí es donde tenemos que ir planteando, bueno, qué se le está pidiendo, qué no se le está pidiendo, y que todo lo que tengamos tenga que ver con desarrollo humano tiene que ser contextual, ¿no? Y saber qué es lo que la sociedad le pide, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, porque teóricamente nos ayuda, ¿no? A comprender muchos elementos, pero también socialmente nos ayuda a reflexionar, a pensar, ¿no? Y somos un grupo, ¿no? De docentes aquí que estamos reflexionando, ¿no? Y que a veces queremos seguir, ¿no? Reflexionando, tener más espacios, ¿no? Lamentablemente, no, como a veces es en línea, pues no tenemos la opción, ¿no? Después irnos a tomar un café y seguir pensando sobre esto, ¿no? Pero creo que son espacios profesionales, sociales, muy importantes que nos ofrece el Instituto Universitario UNAU. Gracias, maestra. Pues es que es fundamental esta reflexión que tenemos que hacer como docentes, y que como bien refieres, de repente ya no tenemos los espacios para hacerlo, porque lo que nos reúne en muchas ocasiones son otras cosas, ¿no? Y no estamos reflexionando sobre nuestra propia práctica. Entonces, qué interesante que tú comentes que este es un diplomado en donde se va a prestar precisamente a la reflexión, ¿no? Vamos a revisar la teoría y vamos a revisar también la práctica y vamos a estar reflexionando sobre lo que somos, pero con cimientos muy, muy, muy fuertes también para poder aplicarlo. Y me encanta esta frase que dijiste, todo lo que hacemos es contextual, ¿no? Creo firmemente que la comunicación es de contextos también. Por último, maestra, ¿no? ¿Qué consideras tú? En una frase, ¿podrías decirnos por qué las personas tendrían que animarse a tomar este diplomado? ¿Por qué los docentes, ¿no? Y las personas interesadas en este ámbito de ejercicio profesional tendrían que tomar este diplomado? Bueno, pues yo considero que porque la inclusión educativa es algo que nos interpela a todos, ¿no? Y que justamente estos diplomados nos hacen reflexionar y pensar, ¿no? Que no hay, lo que yo te comentaba al inicio de la sesión, que no podemos pensar que hay algo estándar, ¿no? Y que es tan complejo porque nuestro mundo es estándar, ¿no? Ayer platicaba con una madre de familia, ella tiene un niño con autismo, ¿no? Con trastorno de espectro autista, y ella decía, no, no, yo no, a mí no me hables de diversidad porque no es cierto, ¿no? No es cierto que seamos diversos, mi hijo no es diverso, ¿no? Mi hijo tiene algo, ¿no? Y bueno, obviamente lo entiendes porque entiendes lo que ella está pasando, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente no hay muchos espacios que ella tenga en donde se le invita a una fiesta, a algún espacio social, ¿no? Sin que estemos censurando, ¿no? Entonces, este espacio nos invita a eso, ¿no? A sensibilizarnos, a reflexionar, ¿no? Que nosotros podemos hacer la diferencia, ¿no? Porque si ya somos 10 personas que nos sensibilizamos, que estamos planteando nuevos escenarios, pues esos 10 podemos replicarlos socialmente y sensibilizar a las personas, ir cambiando poco a poco, ¿no? Entonces, la inclusión no es una moda, no es una política, es una realidad humana y social, ¿no? Y eso a cualquier profesional, pues, que pueda justamente animarse a cambiar su práctica es para nosotros sumamente enriquecedor. Excelente, maestra, ¿no? Entonces, la inclusión nos compete a todos, ¿sí? Vivimos en un mundo extremadamente complejo. Agradecemos infinitamente el que nos hayas concedido esta entrevista, esta plática tan
cerrar, pues bueno, comentarles que UNAO es una institución que busca constantemente la profesionalización y la actualización de todo el profesorado, y lo hacemos con un sentido humanista, convencidos de que la labor docente es fundamental para la comprensión precisamente de estos fenómenos que atienden a esta realidad tan compleja. Quisiera compartirles, ya para finalizar, que el periodo para inscripción a este diplomado con atención a la discapacidad intelectual, estamos justo en ese periodo y este va a dar inicio el 1 de octubre, ¿verdad? Y va a culminar el 29 de enero del 2023. La modalidad de impartición del diplomado va a ser vía sincrónica, con la oportunidad de que ustedes puedan revisar las sesiones más adelante. Yo los invito porque al final también de este diplomado van a obtener ustedes un diploma con valor curricular y invitarlos también a que se acerquen a UNAO porque seguramente ustedes van a tener opciones, ¿verdad? Hay diversas opciones para que ustedes puedan hacer el pago. Entonces, no duden en llamarnos. Muchísimas gracias, maestra, de nuevo por estar con nosotros, ¿verdad? Muchísimas gracias a todas las personas que tuvieron que nos están viendo, de verdad, infinitas gracias. Y bueno, nos vemos pronto a todos. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias, familia UNAO. Nos vemos en la próxima entrevista. ¿Listo, Euli?